Pasé gran parte de mi vida creyendo que las cosas solo saldrían bien cuando yo tuviera el control, cuando todo estaba meticulosamente planeado, cuando no había margen de error. Pero lo que la vida y la ciencia me enseñaron fue exactamente lo contrario. Cuanto más me dejo llevar, más encajan las cosas. Cuanto más confío, más coopera el universo. Y cuando empecé a estudiar la biología de la creencia y el campo cuántico, todo cobró sentido. Dios nunca llega tarde. Es nuestra frecuencia la que anticipa, desespera o finalmente se alinea. Hay un momento exacto en el que todo sucede, pero ese momento no es una fecha fijada en el calendario, es un estado de conciencia. Y mientras vibremos con escasez, miedo, presión o ansiedad, lo nuestro permanece inaccesible, no porque nos lo hayan negado, sino porque aún no lo hemos sintonizado. Es como una emisora de radio. La señal está ahí todo el tiempo, pero solo quienes están en la frecuencia correcta pueden oírla con claridad. Cuando comprendí esto, algo dentro de mí se rompió y al mismo tiempo se reconstruyó. Ya no se trataba de preguntar, apresurarse ni probar. Se trataba de confiar, sentir y permitir. Y no importa si lo llamas Dios, el universo, el campo, la fuente, el nombre no cambia su funcionamiento. Hay una fuerza mucho mayor que opera más allá de la lógica, la prisa y el ego, y solo actúa cuando dejamos de interponernos en su camino. El momento adecuado no es una recompensa para quienes hicieron todo bien, es un reflejo de quienes se han vuelto compatibles con la promesa. Y la buena noticia es que no tienes que esperar toda una vida para acceder a esto. Solo necesitas alinear tu cuerpo, mente y energía con lo que ya es tuyo. Porque créeme, todo está listo. Es solo cuestión de vibración. Siempre me ha fascinado cómo el cuerpo humano responde no solo al entorno físico, sino también al emocional y energético. Cuando comencé a estudiar epigenética, me di cuenta de que lo que llamamos fe no es solo una cuestión espiritual, sino que tiene un efecto directo en nuestra biología. La confianza profunda, la que nace de nuestro interior, altera la química de nuestro cuerpo. Los niveles de cortisol disminuyen, las hormonas del bienestar aumentan y el sistema inmunitario se fortalece. Y todo esto sin ninguna intervención externa. Es como si el cuerpo comprendiera lo que la mente cree. Cuando realmente creo que algo sucederá a su debido tiempo, mis células se relajan. Hay una inteligencia biológica que responde a la vibración de la confianza. Y en su ausencia, el cuerpo entra en un estado de supervivencia. Cuando dudo, mi cuerpo se encoge. Cuando confío, se expande. No es una metáfora, es pura fisiología. La creencia altera la función celular. Esto es ciencia. He visto a personas sanar cuando dejaron atrás el miedo y se alinearon con la tranquila convicción de que todo saldría bien. No porque una fuerza mágica descendiera del cielo, sino porque abandonaron el estado de lucha o huida. El cuerpo comenzó a autorregularse. La fe, en este contexto, se convirtió en una frecuencia, y esa frecuencia cambió la bioquímica. No me refiero a la religión, me refiero a la coherencia entre pensamiento, emoción y cuerpo. La fe no se trata de esperar, se trata de vivir como si ya se hubiera logrado. Y cuando vives así, algo en tu interior cambia. Tu sistema nervioso deja de reaccionar a cada estímulo externo. Tu atención pasa de la escasez a la creación de abundancia. Porque ahora ya no luchas contra el tiempo, estás en sintonía con él. Y es en este estado que el momento oportuno se manifiesta. No como una coincidencia, sino como un reflejo interno. Pero sigue siendo difícil mantener este estado si tus creencias subconscientes sabotean esa confianza. Puede que el cuerpo incluso quiera creer, pero el programa que se ejecuta tras la mente consciente es el que realmente manda. Uno de los descubrimientos más profundos que he tenido al estudiar física cuántica es que el tiempo, tal como lo hemos aprendido a ver, es una ilusión útil, pero una ilusión al fin y al cabo. En el ámbito cuántico, el pasado, el presente y el futuro
existen simultáneamente. La mente lineal no lo comprende, pero el corazón sí. Por lo tanto, cuando hablamos de tiempo divino, no nos referimos a un reloj externo, sino a una alineación interna con lo que ya es. Lo que buscas ya existe, lo que necesitas ya está listo, pero no se accede a esto persiguiéndolo. La realidad cuántica no funciona mediante el esfuerzo, sino mediante la resonancia. Si vibramos escasez, sigo creando más espera. Si vibramos confianza, sintonizo con lo que ya está preparado. No es magia, es física. Todo lo que deseas ya está dentro de un plazo posible. La pregunta no es ¿cuándo sucederá?, sino ¿en qué frecuencia estoy vibrando ahora mismo? Porque eso es lo que determina tu acceso. Durante mucho tiempo, viví atrapada en la ansiedad. Quería que las cosas sucedieran rápido. Sentía que iba atrasada, que la vida no cooperaba conmigo. Pero el problema no era el tiempo, sino mi frecuencia. Estaba tan absorta en la idea del cuándo que olvidé el cómo. Y el cómo siempre empieza dentro. Cuando cambié mi estado interior, lo externo empezó a fluir con una ligereza que antes parecía imposible. El tiempo transcurría con precisión quirúrgica. Hay algo misterioso y preciso en el tiempo divino. Nunca falla, pero exige una rendición que al ego no le gusta, porque el ego quiere control, garantías y plazos. El campo cuántico no funciona así. Responde a tu vibración más profunda, no a tus palabras ni a tus intenciones superficiales. El momento oportuno no se decide fuera de ti. Surge cuando te vuelves compatible con lo que deseas manifestar. Y aunque todo esté listo en lo invisible, si tus creencias subconscientes te dicen que no lo mereces, seguirás viviendo la demora como una protección involuntaria. La mayoría de la gente dice confiar, creer, merecer, pero sus cuerpos cuentan una historia diferente. El subconsciente es como una grabadora silenciosa que graba cada experiencia, cada trauma, cada palabra repetida a lo largo de los años. Y es lo que realmente guía tu vida. El 95% del tiempo no nos guiamos por la mente consciente, sino por programas que ni siquiera sabemos que están en funcionamiento. Y muchos de estos programas dicen, no te lo mereces. He visto a gente hacer afirmaciones hermosas, crear tableros de visión, asistir a retiros, pero en el fondo, albergan la silenciosa creencia de que no eran lo suficientemente buenos. Que tenían que luchar, sufrir, sacrificarse, complacer y luego, quizás, ser recompensados. El problema es que el campo cuántico no responde a lo que dices, responde a lo que emanas. Y si tu vibración está contaminada con culpa o sentimientos de indignidad, el momento adecuado nunca llega. No porque no exista, sino porque te estás alejando de él sin darte cuenta. Empecé a darme cuenta de esto cuando, incluso después de estudiar a fondo la biología de las creencias, seguía estancado en las mismas rutinas. Lo cierto es que mi subconsciente estaba plagado de escasez emocional y autosabotaje. Por mucho que imaginara un futuro mejor, mi biología estaba atrapada en el miedo al pasado. Mi sistema estaba programado para rechazar lo que más deseaba, porque desafiaba lo que creía merecer. Trabajar con el subconsciente es como reprogramar un sistema operativo antiguo. Hay que exponer el error con amor, no con juicio, porque lo oculto solo quiere ser escuchado. Cuando empecé a hablarme a mí mismo como lo haría con alguien a quien amo, algo dentro de mí empezó a relajarse. El valor no llegó como un permiso externo, brotó de mi interior, como un retorno a mi naturaleza original. Y eso lo cambió todo. Pero el verdadero salto se produce cuando vinculas esta nueva creencia interna a una vibración específica, la del cuerpo que ya se siente preparado para recibir. Durante mucho tiempo, creímos que el ADN era una sentencia, que nacíamos con un código genético fijo e inmutable, y que este código determinaba quiénes seríamos, qué sufriríamos y cuánto tiempo viviríamos. Fue solo cuando profundicé en el estudio de la epigenética que todo cambió. Descubrí que los genes son meros potenciales, y el entorno decide si se activan o no.
Pero el entorno no es solo externo, es sobre todo interno. Los pensamientos que cultivas, las emociones que nutres, las vibraciones que mantienes, todo esto le habla a tus células constantemente. Tu cuerpo te escucha a cada instante y lo que escucha lo traduce en señales bioquímicas. Esto significa que si vives vibrando miedo, estrés, ira o escasez, literalmente le estás diciendo a tu cuerpo que cierre puertas. Pero si vibras confianza, alegría y gratitud, estás abriendo ventanas dentro de tu propio ADN. Esto me llevó a comprender que el destino no está escrito en los genes, sino en las frecuencias. Y las frecuencias se pueden elegir. Puede que no sea fácil, puede que no sea automático, pero es posible y eso es liberador. La promesa de lo que deseas experimentar no está atrapada en un guión biológico. Permanece latente en una posibilidad cuántica, esperando a que te vuelvas compatible con ella. El destino es cuestión de sintonía. Recuerdo el impacto que tuve al seguir casos clínicos de personas que revirtieron diagnósticos extremadamente graves simplemente modificando su entorno interno. No tomaron pastillas milagrosas, reconfiguraron su campo emocional. Esto alteró las señales que recibían sus cuerpos, y con ello, los genes que antes los condenaban simplemente se silenciaron. No porque desaparecieran, sino porque dejaron de activarse. El cuerpo obedeció a la nueva vibración. Y por eso, confiar en el momento oportuno no es pasividad, sino alquimia vibracional. No esperas como quien se queda de brazos cruzados. Esperas como quien prepara el terreno para lo que ya viene. Y esta preparación comienza con la entrega. Rendirse nunca ha sido sinónimo de rendirse. Al contrario, es una decisión activa de alinearse con algo más grande, incluso cuando la mente no lo comprende. Al principio, mi relación con la rendición fue de resistencia. Quería pruebas, garantías, planes definidos. Pero al intentar controlar cada detalle, me di cuenta de que estaba bloqueando precisamente lo que pedía. El campo cuántico no responde al control, responde a la coherencia. Y la coherencia solo surge cuando el corazón y el cuerpo vibran juntos, sin conflicto interno. Fue en ese momento que comprendí. Mientras intentaba hacerlo realidad con esfuerzo, mi energía decía, no confío. Y el universo escuchaba. Yo decía creer, pero mi sistema nervioso estaba alerta. Y el campo no responde a lo que quieres, sino a quién eres, en lo más profundo. Rendirse no es rendirse al azar, es rendirse a la corriente. Es salir de la frecuencia de la lucha y entrar en el ritmo de la confianza. La coherencia cardíaca fue una de las herramientas que más me ayudó en este proceso. Respirar profundamente, sentir gratitud y evocar recuerdos de seguridad. Esto cambia la frecuencia del cuerpo y cuando el cuerpo cambia, la vibración cambia. La entrega comienza a suceder no como un acto forzado, sino como una consecuencia natural de estar presente. Ya no se intenta controlar lo invisible, sino colaborar con él. Me di cuenta de que el control proviene del miedo, y el miedo es una de las señales más claras de que no estamos en sintonía con el tiempo divino. Cuando confío, dejo de presionar la vida, dejo de exigir plazos, dejo de perseguir, porque ahora sé, ya viene, ya ha sido enviado, y mi único papel es no sabotear el proceso. La entrega en este sentido es una vibración de permiso, y el permiso es más poderoso que cualquier plan estratégico. Pero debemos prestar atención a las señales que comienzan a surgir al entrar en esta frecuencia, porque el universo siempre responde, y a veces responde con sutiles sincronicidades que solo podemos percibir cuando estamos presentes. Durante mucho tiempo, las sincronicidades se consideraban meras coincidencias. Esa curiosa casualidad que te hace encontrarte con alguien en el momento justo, escuchar una frase que responde a tu pregunta o notar números que se repiten en secuencia. Pero cuanto más profundizaba en el estudio de la física cuántica, más claro lo tenía. No existen las coincidencias,
solo hay resonancia. Y las sincronicidades son meros reflejos de la alineación entre tu vibración y la realidad que estás listo para experimentar. El cuerpo percibe esta alineación antes que la mente. A veces sientes una expansión en el pecho, un escalofrío, un ligero escalofrío, y entonces ocurre algo que lo confirma. No es magia, es biología cuántica. El corazón tiene neuronas, el intestino tiene neuronas. Todo tu cuerpo lo siente, y cuando entras en coherencia vibratoria, la vida empieza a responder, pero no con ruido, con señales. Y estas señales no vienen a convencerte, vienen a reflejar lo que ya estás emitiendo. He vivido momentos en los que parecía que el universo me guiaba con una precisión absurda. Un libro que cae en mis manos, una persona que me dice exactamente lo que necesitaba oír, un retraso que de hecho me protege de algo que ni siquiera conocía. Nada de esto es al azar, todo es vibración en movimiento. Y lo más increíble, cuanto más confío, más aparecen estas señales. Es como si el campo me dijera, vas por buen camino, sigue adelante. Estas confirmaciones no son solo espirituales, tienen un efecto celular. Cuando el cuerpo se siente en sintonía con el todo, libera sustancias que nos hacen sentir bien, reduce la inflamación y fortalece el sistema inmunitario. Literalmente, te vuelves más saludable cuando estás en sintonía con el fluir de la vida. Lo externo empieza a tener sentido porque lo interno está en paz. Y esta paz no proviene de la ausencia de problemas, sino de la presencia de un propósito. Y es en este estado que empezamos a darnos cuenta de que lo que manifestamos no es resultado del esfuerzo, sino de la emisión. No se trata de un deseo intenso, sino de vibrar con sinceridad. Y esta vibración comienza mucho antes del resultado. Comienza con la intención silenciosa que llevas en tu campo. Este fue quizá uno de los puntos de inflexión más profundos de mi camino. Darme cuenta de que no es el deseo lo que crea la realidad, sino la vibración. Y a menudo, lo que deseamos conscientemente choca con lo que vibramos inconscientemente. Dije que quería paz, pero siempre estaba ansioso. Ella dijo que quería prosperidad, pero se sentía culpable solo de pensar en tener más. Y entonces llegó la frustración. ¿Por qué no sucede? La respuesta fue clara. No estaba emitiendo lo que decía desear. El campo cuántico actúa como un espejo altamente sensible. No lee palabras ni visualizaciones bonitas pegadas en la pared. Detecta la frecuencia que mantienes cuando nadie te ve. Y esa frecuencia se compone de pensamientos, emociones y sobre todo la narrativa silenciosa que se mueve en el fondo de tu mente. Si la narrativa es de escasez, eso es lo que el campo devolverá. No mediante el castigo, sino mediante la resonancia. No fue hasta que empecé a prestar más atención a lo que realmente emitía que las cosas empezaron a cambiar. Me di cuenta de que el universo había estado respondiendo todo el tiempo, solo a la versión de mí que vibraba con duda, miedo y prisa. Y el resultado fue retraso, esfuerzo y fatiga. Cuando cambié mi enfoque de lo que quería a lo que llegué a ser, todo se volvió más fácil. Ya no necesitaba convencer al universo, solo necesitaba alinearme con él. Es curioso cómo creemos que el universo entiende las palabras, pero sí entiende la coherencia. Puedes decir, confío, pero si tu cuerpo está tenso, si duermes ligero, si respiras superficialmente, no responderá a tus palabras, responderá a tu vibración. Y esta vibración se moldea con la vida cotidiana, con pequeños hábitos, con decisiones invisibles. Ahí es donde todo empieza a tomar forma o a bloquearse. Y aquí es precisamente donde la espiritualidad y la ciencia se encuentran. El momento adecuado no es un acontecimiento mágico del futuro, es un estado del ser que cultivas ahora. Pasé años intentando separar la ciencia de la espiritualidad. Pensaba que, para que algo fuera cierto, debía medirse, demostrarse y publicarse. Pero al profundizar en mi investigación sobre la epigenética,
los campos cuánticos y la neurociencia, me di cuenta de que los descubrimientos más revolucionarios de la ciencia moderna decían, en otras palabras, lo que los místicos siempre han sabido. La realidad externa se moldea a partir de nuestra realidad interna. Y el momento oportuno no llega, se crea. No digo que podamos controlarlo todo, pero sí podemos crear el ambiente interno para que surja lo mejor de nosotros. Y cuando eso sucede, lo que llamamos un milagro se convierte en una mera consecuencia lógica. La mente se alinea con el corazón, el cuerpo en coherencia con el alma, la vibración es compatible con la intención. Para mí, la espiritualidad se convirtió en el reconocimiento de que existe una inteligencia superior que nos guía, y la ciencia en la confirmación de que podemos colaborar con ella. El tiempo divino no es una espera pasiva, es un campo construido sobre la presencia, la responsabilidad propia y la entrega. Cuando comprendí esto, dejé de apresurarme, dejé de intentar demostrar cosas, dejé de intentar controlarlo todo. Empecé a escuchar más a mi cuerpo, a honrar los silencios, a observar los ciclos, y en este espacio de escucha empezaron a llegar las respuestas. Se abrieron puertas, empezaron a surgir conexiones porque me convertí en el terreno fértil para que florecieran. La espiritualidad sin ciencia puede convertirse en una vía de escape. La ciencia sin espiritualidad puede convertirse en arrogancia. Pero cuando ambas se encuentran, ocurre algo mágico. Reconectas con tu propio poder de cocreación, no como alguien que exija resultados, sino como alguien que reconoce que todo ya está disponible. Solo necesitas convertirte en el canal adecuado. Y este canal no se activa con el esfuerzo, sino con la presencia. Y quizás por eso Dios nunca llega tarde, porque no es Él quien necesita llegar. Eres tú quien necesita dejar de correr y simplemente volver en sí. Necesitaba dejar de intentar acelerar la vida para finalmente escuchar el ritmo de Dios. Él nunca llega tarde, porque no actúa en nuestro tiempo, sino cuando nuestra alma está lista. Todo lo que parecía silencioso era una respuesta. Todo lo que parecía espera era una construcción. Cuando confías, lo imposible deja de ser improbable y se vuelve inevitable, porque Dios no falla. Dios prepara. Y cuando llega el momento, lo entiendes. No fue suerte, no fue casualidad, no fue coincidencia. Fue Dios, en el detalle, en el proceso, en la sincronización perfecta.